Hay muchos pasajes de la Biblia que pudiésemos tomar en esta mañana para compartirles sobre el tema que nos ocupa, la gran comisión, el mandato divino, el llamado divino a la iglesia de Jesucristo a ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Pero yo no voy a usar muchos pasajes. Quiero invitarles a mirar Lucas, y quizás de Lucas nos movamos a algún que otro pasaje, pero no tantos, para reflexionar sobre el llamado que Dios nos está haciendo. Los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para cumplir su llamado y la garantía o promesa de Dios para con aquellos que Él ha llamado. Entonces en Lucas capítulo 10 leemos las siguientes palabras. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Estamos tratando con Jesús ha enviado primeramente a sus discípulos. Sus discípulos regresan contando las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos. Ahora Jesús vuelve a enviar a otro grupo, 70 discípulos, son enviados nuevamente. Y también se les dan instrucciones. Y a mí me llama mucho la atención en este capítulo, versículo 1, esta expresión que utiliza Lucas. Dice que los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Así que eso es importante, hermanos. Cuando Dios envía a sus discípulos, Dios se asegura de ir delante de ellos. Y Dios no los envía a un lugar en el que Dios no tenga un propósito bien definido de salvación. Él los envió a esos lugares a donde Él había de ir. Así que eso es lo primero que nosotros necesitamos entender. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos envía, Dios nos envía con la garantía de que allí a donde hemos de ir, Él estará también con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que se nos ha dado una comisión, se nos ha dado un mandato, y ese mandato va acompañado de la maravillosa promesa de su presencia. Cuando Dios te envía a un lugar es porque Dios se ha propuesto hacer algo en ese lugar, y Dios quiere que tú seas colaborador de Él en la obra maravillosa que va a hacer allí. Y todos yo creo que hemos sido testigos de eso en algún momento determinado. Ahora el siguiente verso, versículo 2 dice: y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note, ya Él les ha señalado un lugar al que deben ir. Él les ha mostrado, les ha dejado claro que Él estaría con ellos. No vas a cualquier lugar, vas al lugar a donde yo voy a ir a trabajar. Tú vas allí solamente a ser mi colaborador. Pero ahora les dice a sus discípulos: la cosecha es grande. Hay muchas almas que cosechar. La mies es mucha, pero hay pocos obreros. Así que hay una verdad maravillosa acá. Hay
una cosecha inmensa que recoger para el reino de Dios. Pero hay una mala noticia. Hay pocos obreros. Escasea la mano de obra para hacer la obra de Dios. Y luego les da un mandato: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que añadimos 3 verdades más. Una gran cosecha que recoger. Hay pocos obreros para recoger esa cosecha. Por tanto, tenemos la responsabilidad de clamar a Dios para que levante obreros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, dispuestos a ir a recoger esa gran cosecha para el reino de Dios. Por eso hemos traído a colación en esta mañana estas verdades, porque queremos ser parte de esa cosecha. Queremos ser parte del equipo de Dios para recoger esa cosecha. Queremos decirle a Holguín, y si Dios nos lo permite, hasta lo último de la tierra, que Jesucristo es el Señor. Que es tiempo de arrepentirse y creer al Evangelio de Dios. Queremos ser parte de eso. Ahora volvemos al verso 3. Ahora, dice el verso 3: Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Es importante no perder de vista estas palabras del verso 3. Vivimos en una época donde muchos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, andan prometiéndole a la gente que nunca van a tener problemas, que si le siembran al apóstol o al profeta se van a hacer ricos, porque Dios le va a bendecir y les va a multiplicar lo que den. Pero ocultan esta verdad de los creyentes. Y Jesús no le ocultó a sus discípulos la terrible verdad de que el lugar a donde Él los estaba enviando era territorio de lobos rapaces. Yo no lo estoy enviando a ustedes a hacer una tarea fácil. Van a encontrar mucha oposición. Ustedes son como ovejas, pero están siendo enviados como ovejas en medio de lobos. Pero no deben olvidar esto. Yo los estoy enviando a esos lugares en donde yo quiero hacer algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos está enviando a invadir el territorio de los lobos, a saquear el infierno, dicho en otras palabras, a arrebatarle a Satanás las almas. Dios nos está llamando a arrebatarle a Satanás la vida de miles de personas, hombres, mujeres y niños. Pero tenemos que tener presente que hay muchos peligros en ese campo al que vamos a ir. Así que Jesús nunca le ocultó a sus discípulos los peligros, las aflicciones que les sobrevendrían si decidían seguirlo a Él. Mateo capítulo 16, versículo 33, si mi memoria no me traiciona, Jesús dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que debemos estar conscientes de que si vamos a ser parte de la obra de Dios, si queremos poner la palabra de Dios en 10,000 hogares de esta nación, de esta ciudad, si queremos multiplicar esos 10,000 en 20,000, debemos estar conscientes de que vamos a tener que enfrentar oposición. Debemos de ser atrevidos para creerle a Dios y arriesgarnos por fe para hacer la obra de Dios. Si no, vamos a fracasar. Y no nos debemos engañar por aquellos que nos digan: no, vente acá, que acá Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, haz esto y haz aquello y verás que se van a acabar los problemas. No, los problemas no se van a acabar. En el mundo tendréis aflicciones. Lobos siempre habrán. Pero nuestra garantía no es que se van a acabar los lobos o los problemas. Nuestra garantía es que aquel que nos llamó, es que aquel que nos comisionó, es que aquel que nos envió ¿a dónde?
a esos lugares en donde Él había de ir. A esos lugares en donde Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Son verdades maravillosas del Evangelio. Se nos ha dado una comisión y al darnos esa comisión se nos han dado instrucciones sencillas. Así acabamos de ver algunas de ellas en este pasaje de Lucas. Y podríamos seguir citando más si leemos hasta el verso 12. Pero es importante que no perdamos eso de vista. Ahora, otro pasaje que yo quiero compartirles está en Hechos capítulo 1, versículo 8. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús se dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, entre otras cosas, lo siguiente. Jesús está señalando a sus discípulos, más específicamente, cuál será el área o campo misionero al cual ellos deben ir. En Lucas se nos dice que los envió de 2 en 2. ¿A dónde? A aquellos lugares a donde Él había de ir. Ahora, aquí en Hechos, Él es más específico y les dice: esos lugares a donde yo he de ir son los siguientes. Número 1, Jerusalén. ¿Me seréis testigo dónde? Número 1, en Jerusalén. Número 2, en Judea. Número 3, en Samaria. Número 4, hasta lo último de la tierra. Para entenderlo mejor, los discípulos todos eran judíos. La primera iglesia era judía, hasta que se multiplicó y llegaron los gentiles. Entonces Jesús les está diciendo a esa iglesia: ustedes van a ser mis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Note, les está dando la promesa del poder para hacer la obra de Dios. Ellos no podían ser testigos de Jesucristo hasta tanto hubiesen recibido el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y nosotros, como los discípulos, tenemos la presencia continua del Espíritu Santo con nosotros. Ahora, Jesús le dice: una vez que ustedes hayan recibido la promesa del Espíritu Santo, ustedes van a ser mis testigos, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, estaba diciendo: ustedes van a empezar desde su ciudad. Si pensamos en nosotros, ¿cuál sería nuestra Jerusalén en este tiempo? Bueno, si usted reduciéndolo al mínimo, como acaba de decir Durne, su hogar es su Jerusalén. Pero si ampliamos un poquito más nuestro Jerusalén, ¿cuál es? La ciudad de Holguín. Si lo ampliamos un poquito más, entonces salimos de Jerusalén y llegamos ¿a dónde? A Judea, la provincia, el estado. Y si lo ampliamos un poquito más de Jerusalén y Judea, llegamos ¿a dónde? A Samaria. Samaria era la otra parte de la nación que se había dividido, el reino del norte. En otras palabras, no es solamente tu ciudad ni tu provincia, es toda la nación, el campo misionero al que te estoy enviando. Pero después que tú me hayas sido testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria, tu campo misionero no termina ahí, sino que se extiende ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Así Jesús está hablando a sus discípulos. Así que quizás no todos vamos a llegar a salir de Jerusalén y llegar a toda la nación.
Quizás todos no tengamos la capacidad, la salud, los recursos para llegar hasta Pinar del Río, hasta la Punta de Maicí, hasta el Cabo de San Antonio. Pero todos podemos colaborar para que otros puedan llegar a Punta de Maicí, al Cabo de San Antonio. Con oraciones, con nuestras ofrendas. Podemos colaborar para que los que puedan llegar hasta Punta de Maicí lleguen a Punta de Maicí, los que puedan llegar al Cabo de San Antonio lleguen al Cabo de San Antonio. Y una vez que hayan cumplido su misión en Punta de Maicí, al Cabo de San Antonio, puedan seguir hasta lo último de la tierra. Pero se nos ha dado el mandato de orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y se nos ha dado la promesa de su presencia. Pero también se nos ha dado la promesa de la victoria. Jesús está comprometido con el éxito de su misión. Y un pasaje que me gusta mucho y ahora viene a mi mente es el pasaje en el que el Señor habla a Josué en el libro de Josué capítulo 1. Cuando Josué es llamado o es recomisionado para ocupar el lugar vacante que había dejado Moisés, Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué las siguientes palabras, entre otras, estas son las que más me interesan. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué capítulo 1 versículo 8. Sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa del éxito en la misión. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es la exhortación divina para Josué y también para nosotros en el presente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. La promesa bendita de su presencia, la promesa bendita del éxito. Pero Josué tenía que tomar una decisión. Josué tenía que convertirse en un hombre del libro, en un hombre de la palabra. ¿Y por qué es necesario convertirnos en hombres de la palabra o en mujeres de la palabra en el caso de las féminas, en jóvenes, en niños de la palabra? ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el único compromiso, la única palabra con la que Dios está comprometido es con su palabra. Dios está comprometido con tu palabra. Dios está comprometido con tus decretos. Dios está comprometido con tu mentalidad positiva, con la metafísica. Dios está comprometido con el evangelio de la prosperidad. Dios está comprometido con su palabra. El profeta Isaías, hablando de eso, lo dijo con estas palabras. Enseguida se las leo porque esa sí no me la sé de memoria. Libro del profeta Isaías, aquí la tengo. Le voy a dar el texto para los que les gusta apuntar, que lo puedan escribir. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11 al 13. Mire qué lindo las palabras de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuál es la palabra que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para lo que Dios le envió? Dice, la que sale de mi boca, dice Dios. Es decir, que no es la que sale de tu boca, es la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos una representación del Nuevo Testamento. Usted tiene toda la Biblia, 66 libros. Dios está comprometido con esa palabra. Por eso el testimonio que escuchamos ahorita, Dios cambia la vida por su palabra. Dios no cambia la vida por la palabra de nadie, sino por el poder de su palabra. Si Dios nos ha dado la mejor arma, la mejor herramienta para alcanzar la victoria.
Es por eso que he sentido, repito una vez más, el deseo, el anhelo de poner la palabra bendita de Dios en 10.000 hogares. Porque donde se ponga, si ponemos la palabra allí donde Dios quiere que la pongamos, esa palabra va a dar frutos para la gloria y honra de Dios. Porque Dios está comprometido con su palabra, no con la tuya. Y todo lo que necesitamos es creerle a Dios. Creerle a Dios para emprender grandes cosas para Él, y vamos a recibir grandes cosas de Él. Porque Él está comprometido a bendecir, a hacer prosperar su palabra en aquello para lo cual le envió. Sigue diciendo el profeta Isaías, y ya con esto voy a terminar. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Eso es lo que hará Él por el poder de su palabra. Que el Señor nos bendiga y Él nos ayude. Hermanos, les animo, les desafío entonces a hacerse, como les dije el domingo pasado, si usted quiere, hágase una lista de oración, de hogares, de familias, y comenzamos a orar por todos esos hogares y familias, y vamos a minar esta ciudad, vamos a minar a Cuba con la bendita palabra de Dios. Eso es lo único que puede cambiar el futuro de esta isla, el futuro de la familia cubana. Si ha de ser un futuro glorioso, tiene que ser el futuro de una familia fundada en la palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos y te rogamos en el nombre de Jesucristo que completes lo que falta, Dios mío, y que así como nos has dado, oh Padre, la primera señal de tu aprobación, proveyéndonos, Señor, de los recursos financieros que necesitamos para imprimir los folletos y para distribuir tu palabra, Señor, en el transcurso de este año, podamos nosotros seguir viendo tu mano gloriosa manifestándose mientras caminamos, mientras trabajamos como una familia para poner tu palabra en el mayor número posible de hogares y familias de esta ciudad, de esta nación y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.